Hola, soy Mabel, soy artista, DJ y performer de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que mi primer experiencia como DJ, bueno, hay una diferencia ahí entre lo que es mi primera experiencia como DJ trabajando y mi primera experiencia como DJ cuando yo entendí lo gratificante de hacer eso. Una de las primeras veces que yo sentí la gratificación como hermosa del momento de estar mezclando fue en una fiesta en 2021 en la casa de una amiga. Fue una fiesta clandestina, todavía en ese momento no se hacían y mi amiga nos invitó y todas nos drogamos y dijimos vamos a jugar, y ahí yo ya estaba empezando, estaba jugando, hasta ese momento solo había tocado en mi casa con mi compu, y ahí fue cuando las vi a todas mis amigas bailando y sentí lo que estaba ocurriendo como con mis amigas, lo que a mí me pasaba con la música, lo que sonaba en ese espacio. Ahí fue que entendí que lo que me gustaba hacer que el público tenga las sensaciones que yo tenía cuando escuchaba esa música. Yo creo que eso es algo que cuando lo entendí dije, esto es lo que me gusta, ¿no? Como de hacer que la gente disfrute como yo disfruto de esa música. Y la verdad que la experiencia en las casitas de Lola fue bárbara. Sabía que las casitas eran chiquitas y que la gente va y viene. Y eso fue algo muy especial porque fue mi público más variado hasta la fecha. O sea, realmente la masividad que tiene Lollapalooza hace que la gente que pasa, entra y sale de las casitas, es gente muy variada, públicos muy variados. Realmente hubo desde niñas bailando hasta señores extranjeros. Vi un grupito de milipilis, unos tinchos, mis amigas, obvio, pero fue una mezcla tan extraña de públicos que solo se puede dar en un festival así, porque después en las fiestas en las que yo toco vienen mis amigas, están las mostras, hay gente que habita la escena de la música electrónica, pero ese tipo de público tan diferente, de diferentes rangos etarios, diferentes géneros, todo era tan diferente que me pareció genial y me encantó hacer bailar a esa gente. No fue mi primer festival grande, mi primer festival grande fue este año también, fue en febrero en el Cosquín Rock, y esa fue una experiencia increíble, o sea, fue una cosa de locos. Teníamos un escenario bárbaro y la verdad que sonó increíble. O sea, yo sentí que estaba pasando algo especial y realmente, no sé, lo disfruté mucho, fue muy especial. Ritmo otra vez, ¿están listas? Los padres, nuestra casa, nuestra vida, nuestro orgullo y que sabor del rey travesti. Cuando era una niña pasé por diferentes cosas, porque a mí siempre me gusta probar diferentes cosas, pero un tiempo toqué guitarra. Después lo dejé, hice canto. Siempre me gustó cantar también, o sea, la parte de cantar lo hacía mucho. Tenía un juego de la Play con unos micrófonos y era adicta a eso, me la pasaba como rato y rato. Y después de cantar como que, disfrutaba mucho de la música también, siempre con la tele prendida, el MTV. Me acuerdo que había una sección de MTV que era MTV Push, donde aparecían como los artistas como más nuevos, más frescos. Y esa era mi parte favorita, porque empezaban a aparecer artistas que de golpe era como, ¿quién es esta? Como unas raras. Eso era algo que disfrutaba mucho. MTV lo ponía y veía los videos, la música. Sí, creo que esos eran de mis hobbies como favoritos. Yo creo que la música para mí fue un viaje muy personal. Era una cuestión muy de los auriculares. Yo siempre generaba un vínculo con los auriculares que era como algo como de entrar en mi propio mundo, mi propia fantasía. Ahí fue que fui como descubriendo cosas, descargando yo la música, como jugando o viendo YouTube. YouTube es, o sea, yo me crié con YouTube. Soy generación crianza YouTube. Y YouTube es un universo, los videos musicales siempre fui fan y adoro. De hecho, hasta el día de hoy que trato de mantenerme al día con videos musicales porque me parece una fantasía la idea de llevar al plano del video y al plano visual la música. A mí siempre me gustó eso. Y creo que siempre la cuestión con la música era algo más mío, más como personal. Mis viejos escuchaban música, pero tampoco te puedo decir, mi viejo me pasó del amor por como que era más como algo más del auto. Que igual también es otra cosa, que está bueno, que era como los CDs que había en el auto y ese tipo de cosas. Yo ya de chiquita descubrí Miranda, yo estaba en la primaria cuando escuché Sin Restricciones y me volví loca.
y fui con mi mamá a verlos al Luna Park, o sea, y teníamos el CD y lo escuchaba mucho el CD. Era más como un ida y vuelta con mis viejos, la música que era como quizás yo desarrollaba un gusto, comprábamos el CD, lo escuchaban, ellos también tenían sus CDs, pero sí que desarrollé un vínculo más personal. Yo empecé a salir a fiestas en el año 2018-2019. Yo en esa época hacía drag y hacía performance. Empecé haciendo performance en espacios quizás más chicos o más de día y de golpe fui conociendo la escena nocturna. Y ya desde ese momento ya estaba todo mezclado. Estaba, digamos, la performance estaba entre medio de DJ sets. Ahí ya sonaba música electrónica, entonces yo ya empezaba a sentir que había algo ahí que me encantaba. Y así fue que empecé a conocer la escena, empecé a conocer fiestas. Para ese momento me gustaba mucho ir a Normal, porque las veía mis amigas, a la Claudia Fuego y a Orgotic, las veía como ahí hosteando y realmente como que me pasaba algo, ¿viste? Como yo creía que... Bueno, y la Lest, que es otra ídola, que se para ahí en el medio de la Fagot, no sé, entre medio un montón de putos, y ella es como la estrella, como que había algo ahí que ya me llamaba desde el drag, pero también desde el sonido. Y creo que así fue que ya como empecé a conocer la fiesta, empecé a escuchar a DJs que me gustaban más o que se asemejaban más a mi sonido. Después ya fui encontrando, después apareció la fiesta de mis amigas, la Amix, que es una fiesta que yo adoro, y yo ya empezaba a ir y empezaba a descubrir como que ahí había un sonido que a mí me interesaba y que me gustaba y que ellas lo estaban llevando a la fiesta. O sea, fue su iniciativa de decir, acá hay un sonido que nos interesa a todas, vamos a hacer una fiesta. Y la verdad que eso fue un poco algo que me incentivó bastante a querer hacerlo y querer arrancar. Y fue en la pandemia que digamos, le dije a mi amiga Luque, amiga, hagamos videollamada, me enseñás a usar el Tractor. Y ahí empecé y era sentarme sola en la pandemia a jugar con la compu, a mezclar, escuchar SoundCloud. Bueno, esa era cuando empecé a descubrir que había muchos DJs y productores que estaban haciendo música de manera independiente y empecé a escuchar un montón de cosas que me abrieron la cabeza que empecé a decir, yo quiero hacer esto. Sí, fue mi primera performance, matar a un bebé. Yo creo que en ese momento tenía como... Creo que fue 2017. Estábamos todas empezando en esa discusión del aborto legal y yo ya sentía que como la performance era un lugar para eso, como para joder, para pinchar, para hablar. Entonces nada, hice una performance de Shive, no sé cómo se pronuncia, de Lady Gaga, del álbum de Born This Way, en el que abortaba, básicamente como que mataba al bebé dentro de mi panza, o sea, era como una cuestión de autonomía de una mujer. Obviamente era una imagen fuerte, pero creo que en ese momento necesitábamos también ese tipo de cosas como para poder decir, che, o sea, en realidad tampoco estamos hablando de eso, estamos hablando de como la autonomía femenina. Yo creo que había algo de eso que necesitaba decir, que necesitaba como sacar. En ese momento mis performances eran muy como, tengo que dar un mensaje. Tipo, todo era muy visto cuando es como, cartel y no sé qué. Después fui aprendiendo aprendiendo de performance y de escena, que hay formas también de hablar de ciertos temas sin, digamos, sacar un cartel, ¿no? Sin tener que decirlo de esa forma, sino como haciéndolo entrar como por la piel o por otras cosas. Pero sí, en ese momento tuve que matar a un bebé. Bueno, con Ópera Periférica venimos trabajando hace ya bastante y ellos también me daban bastante autonomía para trabajar cosas que a mí me interesaban en la performance dentro del género de la ópera, dentro específicamente de áreas barrocas de ópera. Entonces eso a mí ya me daba un marco como para empezar a probar e investigar cosas de lo que a mí me interesaba de mi performance, pero también llevado a un género particular. Con los chicos como que... ya habíamos trabajado muchas cosas, habíamos hecho proyectos más de ficción, más enfocados en otras cosas, y cuando asumió Milei como que hubo una necesidad de hacer como una forma de decir, che, nosotros trabajamos en cultura y tenemos esto para decir, y me sumé de una y realmente fue un proyecto muy bueno donde hubo de todo. Había batucada, había performers, había poetas, había
hasta militantes, como que fue como una conjunción de diferentes personas que trabajamos con cultura o con arte, y se armó algo bárbaro, la verdad que fue un proyecto re lindo. Bueno, me encanta la pregunta. Yo saqué de un amigo el término art fluid, que como que deviene del gender fluid, pero es más que eso. Es como... yo siempre tomé mi arte como algo que existe en un concepto y que después toma formas, toma diferentes formas. Empecé con la performance y como el drag y la performance me llevaron a después darme cuenta que yo podía trabajar con una cámara y hacer video, y en el video aparecían otras cosas que no aparecían en la performance, y después el mismo video me fue llevando a hacer obras físicas, a hacer unas pinturas. Entonces creo que fue como una cosa lleva a la otra, y así fui como probando y aprendiendo diferentes medios y dándome cuenta de que en realidad mi idea y lo que yo creo a veces necesita tomar diferentes formas. A veces es difícil también explicar, es como hago esto, hago lo otro, hago y después fui allá, y después fui allá. Pero en definitiva creo que es un poco tratar de seguir ese hilo delirante que está ahí, que es como seguilo, te está yendo para allá, no, se va para allá, anda para allá, no, ahora tenés que agarrar el video, ahora soltalo, no, ponete acá, Como yo creo que fue un poco el recorrido como de, no sé, darme en cuenta cómo quería hacer las cosas y qué cosas tenía para decir y cuál era la mejor forma de hacerlo. Así entré un poco en las visuales, un poco a partir del video, de hacer video instalativo, y de ahí empecé a probar otras obras físicas más tipo escultura y bueno, nada, así es como voy explorando, me parece. Bueno, las primeras obras visuales que empecé a hacer fueron las toallitas desmaquillantes que yo hacía dejando plasmado como maquillaje de performances. O sea, yo me montaba, hacía una performance y después dejaba plasmado como ese maquillaje de esa noche en una toallita. Trataba de sacármelo bien y que quede lo más posible ahí, a un modo de registro también. Creo que a partir de ahí me di cuenta que podía como probar cosas en el experimento visual que me permitían hablar de cosas o que me pasan o de preguntas que quería hacer también. A mí me gusta jugar un poquito con el límite entre la provocación y el goce. Creo que mis obras buscan hacer eso, siempre finas, obvio, ¿no? Como nada muy grotesco. Me gusta como jugar en ese límite de lo que soy y lo que podría ser también. Y de lo que puedo generar en el espectador también, de las preguntas que puedo hacer, más que emitir como frases, como lo hacía antes, más como qué preguntas puedo generar en el espectador. Eso me gusta hacer con mi arte, me parece, últimamente, y estoy yendo hacia ese lado. En mi expresión artística yo busco bastante entrecruzar estas cuestiones culturales hereditarias, particularmente a partir de mi crianza como dentro de una comunidad judía, con quién soy yo y quién fui descubriendo que soy yo, siendo una travesti, siendo una persona de la comunidad queer, LGBT. Estuve bastante amiga de mi judaísmo, me estuve reencontrando con eso de una forma muy personal, que es a partir de la creación justamente de ciertas obras. Una de mis últimas obras es básicamente, se llama Bat Mitzvah, y yo lo que busqué hacer fue releer el fragmento de la Torá que yo leí a mis 13 años en mi Bar Mitzvah, cuando me convertí en hombre para el judaísmo. Pero esa relectura no la hice directamente leyendo, sino que en vez de leer el papiro de la Torá, lo que hice fue dejé plasmado mi maquillaje y arrastré mi maquillaje y dejé pintado mi maquillaje sobre ese fragmento que yo leí a mis 13 años. Lo que yo quería un poco hacer era decir, bueno, si yo a los 13 años me convertí en un hombre para el judaísmo, yo necesito volver a entablar este vínculo, pero necesito decirle al judaísmo que ahora soy mujer. Entonces, dentro de esa búsqueda de volver a identificarme y de volver a mostrarme, fue que volví a leer el fragmento y esta vez dejé plasmado mi maquillaje a modo de ese rastro queer en el papiro de la Torá. Esa es una obra que es bastante reciente y es como muy personal, y me encantó hacerla, como me abrió un universo como a explorar, que me parecía muy interesante, de como simbolismos, objetos del judaísmo que a mí me parecen como hermosos y que me transmiten
no sé si diría como que me transmiten paz, pero me transmiten como, me llevan a un lugar que disfruto mucho y que me gusta mucho. Entonces me di cuenta que hay muchos elementos y cuestiones que quiero, todavía me faltan como explorar dentro de esos cruces. Cuando empecé a descubrir y conocer performance, conocí a una performer y artista visual que me marcó muchísimo, que es Effie Beth. Effie Beth fue una performer judía y argentina-israelí. O sea, ella nació en Israel y de muy chica se vino para acá, pero ella se crió en la ciudad de Buenos Aires como un chico judío que transicionó más adelante y en su performance era muy física y trabajaba muy físicamente cómo fue su proceso de transición y cómo fue su proceso de transición socialmente con su alrededor. Y Effie sufrió una depresión muy grande y se suicidó hace, ya habrán sido como 10 años, habrá sido por el 2015 me parece. Yo no la llegué a conocer, o sea, yo descubrí su obra ya después de que ella falleció y pude leer las cosas que ella pensaba, las cosas que ella hacía y pude ver esos cruces que ya se estaban generando, que ya existían entre lo judío y lo queer. Y eso fue como algo que me abrió la cabeza totalmente. Se presentó un libro de ella y me invitaron a hacer una performance. Ahí la conocí a Dori, la madre de Effie. Nos llevamos súper bien. Ella me mostró muchos costados de Effie muy lindos que me llevaron a conocer a esta artista que yo admiraba mucho mejor. Y nada, ahora creo que me gusta mucho poder como hablar de ella y esparcir su palabra porque es una artista que tampoco se mostró mucho en vida. O sea, se la conoce dentro de la comunidad artística local de Buenos Aires, pero no es un nombre que suene tanto y a mí me gusta como llevarla a todos lados a donde voy. Y sí, yo creo que ella en su práctica trataba de hacer esto, ¿no? De como pensar, creo que el judaísmo, como todas las religiones, están muy basadas en ciertos roles de género y en esos roles de género, en ese binarismo, hay diferentes responsabilidades y diferentes usos, diferentes vestimentas según el género masculino y el género femenino. Effie empezó como a romper eso y dentro de eso empezó a ver qué de esos rasgos judíos que se asociaban a lo femenino se podían entremezclar con lo masculino y eso fue algo que me inspiró muchísimo y es algo que también yo trabajo mucho en mi obra. Quizás mezclarlos, romperlos. Eso es algo que a veces se puede leer como provocativo, pero no tiene que ver con eso, tiene más que ver con apropiarse de esos elementos y con hacerlo algo personal. Siento que hacer lo que hago ya es importante porque genera este tipo de representatividad, pero yo siento que en realidad lo que quiero hacer cuando me subo a una cabina es un mensaje para todas mis compañeras trans travestis de que si yo estoy ahí, ellas también pueden estar como ocupando esos lugares en todos lados, no solo en la cabina de DJ, sino que ocupen esos lugares en todos lados y que es lo mismo que a mí me hicieron sentir las travestis que yo fui a escuchar y que me generaron esa pasión. En su momento fue McLaren, después fue Viola Alegre. Yo con ellas tuve como esa cuestión de verlas y decir, ok, como ahí están ellas. Entonces yo quiero hacer eso y también trato de luchar mucho con algo que me doy cuenta que ocurre a veces con esta cuestión de la inclusión y de, bueno, vamos a meter a una traba en el line-up, vamos a poner a Mabel, que indefectualmente estamos todo el tiempo en esa lucha de soy la única trans en un line-up. Entonces hay algo de como poder ir a esos lugares y llevar a todas mis amigas y hacer que esos lugares empiecen a incluir a las chicas como yo, no solo arriba en la cabina, sino también en la pista. Es algo que trato de hacer mucho. Mi amiga Fifi me dijo algo hace poco que es una frase que no sé, da vueltas, no sé bien qué es, pero es, si gana una, perdemos todas. Era una forma de decir, como no hay que dejarse ir por esta idea de, bueno, me va bien a mí individualmente, mi éxito individual es mayor que otra cosa, o sea, yo sé que mi éxito individual tiene que conllevar a llevar a todas mis otras hermanas a que estén al mismo lugar que yo y trato de pensar en esa frase todo el tiempo como para no ser
esa que gane sola. Yo no me gustaría nunca ocupar ese lugar. Quisiera poder estar acá y disfrutar de lo que hago con todas mis hermanas travestis. Y bueno, no sé, eso es algo que es constante y a medida que vas creciendo te vas encontrando con espacios donde hay menos y menos trabas, pero es también parte de escuchar y de dar espacio. Yo creo que el camino fue básicamente poder, digamos, primero encontrar mi escena y encontrar el lugar donde yo me sentía cómoda tocando, que en mis principios fue el Puticlub, que fue un lugar donde yo veía mi comunidad, veía a mis amigas, veía un montón de gente que me disfrutaba de una forma muy auténtica. Y de ahí fue como ir dándome cuenta que esto no solo era un juego o eventos divertidos que hacíamos, sino que también es trabajo y que es un espacio donde yo me puedo desarrollar y trabajar cómoda. Entonces yo creo que la dificultad un poco siempre es esa, ¿no? Como el momento en el que querés convertir de eso un trabajo, tenés que empezar a como darle una fuerza y hacerlo con una pasión que bueno, nada, no es fácil, pero todas nos hicimos nuestros caminos desde el under, digo, desde abajo, desde nuestros círculos, desde nuestras comunidades, hasta un lugar donde nos puedan escuchar. Para mí lo más importante, lo digo desde el lugar de DJs, pero también puede ser de artistas o lo que sea que hagan, es que no se dejen llevar por ningún tipo de universo o estético o sonoro, digamos en particular, como es importante poder buscar qué es lo que la mueve a una y qué es lo que vos tenés como para ofrecer, porque allá afuera hay muchísimos DJs de techno y creo que cada una de nosotras tiene una fuerza interior de poder como elegir y seleccionar la música que a una la hace una, ¿no? Yo creo que para mí el valor de la DJ está en eso, en mostrar algo, de cómo esa música se entremezcla con la identidad y con lo propio. Y yo creo que todas las DJs travestis tienen esa posibilidad y tienen ese fuego de como llevar lo identitario y lo personal a la pista. Así que las incentivo a hacer eso, a como buscar y bien para adentro qué sonidos la componen, qué sonidos la hacen bailar y qué sonidos quieren transmitir como para hacer un producto que les signifique algo. A mí lo que me gusta de tocar es que siento que me significa algo la música y me pasan cosas con la música y eso es lo que yo quiero transmitir y yo supongo que les daría ese consejo, como que vayan por ese lado. 100% en la música encuentro un refugio personal. Yo salgo a la calle, voy al trabajo, me subo al tren, me subo al colectivo, camino y lo hago todo con música. De hecho, no tengo mis auriculares y me siento medio perdida. Estoy como caminando y es como, ¿qué estoy haciendo? La verdad que es un refugio, 100%. La música me protege, la música me acompaña y también es un modo de comunicar. Arrancó el año y ya fue una idea que empecé a trabajar con mi manager, que decir, che, este es el momento, es un buen momento, conocemos gente, se puede armar, la posibilidad está. Iría el mes de julio a Europa a trabajar, a conocer, a ver qué pasa en las escenas allá y bueno, nada, ampliar un poco mi universo y conocer otros públicos también, ver qué pasa. Oh shit. Mi vida sin la música, supongo que encontraría refugio en otras artes o en otros medios, en otras cosas. Sería difícil la vida sin música, sería bastante dura, pero lo resolvería, supongo, encontrando otros universos de fantasía que me acompañan. Yo soy una persona que me hago la que soy re fuerte y que la tengo re clara, pero sí todavía lucho con mis inseguridades y con escuchar qué se dice de mí o qué se puede opinar de mí, pero aprendí también en este proceso como a diferenciar a alguien que te quiere decir algo que viene de un lugar constructivo o alguien que está que está en la misma que vos y que te puede decir algo que te va a ayudar y algo que es absolutamente viene de quién sabe dónde. O sea, realmente las redes son un lugar muy oscuro, muy tenebroso, hay muchos metros para abajo y no hay que mirar mucho. O sea, hay que ver todo de quién viene. Puede ser medio avasallante la cantidad de gente que hay y a medida que creces más gente aparece. Entonces
La crítica, digamos, la escucho y lo que me sirve lo tomo y lo que no queda ahí. Pero es un proceso también, todos los días. Yo creo que la mejor noche, el mejor set fue definitivamente en La Cura 2024, sí, el año pasado, en marzo del año pasado. Fue una experiencia increíble, fue un público que estaba muy arriba. Eso es lo que más me gusta, cuando el público está re arriba, que están como para afuera, que saltan, que se excitan, que contagian también. Había algo muy contagioso en el público y el público me devolvía a mí como unas energías muy, muy especiales y lo disfruté mucho. Fue literalmente acá en Cita. Así que nada, fue una experiencia increíble, además de que bueno, la producción de la fiesta fue muy buena y todo fluyó mucho y la pasé muy bien tocando. Fue muy divertido, sentí que todo estaba en orden y que estaba en mi lugar, en mi momento. Eso fue algo que le disfruté muchísimo. Veo dos cosas. Veo que por un lado hay, como personas, como argentinos, estamos muy cansados. Hay como un agotamiento general. Estoy más del lado de las personas que estamos tratando de como poner un freno, decir, ok, esto es algo que ganó democráticamente, pero también hay que poder salir y decir, esto no se toca, esto lo tenemos que cuidar. Y yo creo que sí hubo un agotamiento, porque también es algo que este gobierno se encarga de hacer, que es agotarnos y es hacernos sentir cansadas y que no tenemos que decir o que hacer nada, o que tenemos que estar todo el tiempo trabajando o pensando en trabajo, que obviamente tenemos que hacerlo para poder sobrevivir, pero me parece que está bueno empezar a mirar alrededor y empezar a charlar con los demás y ver qué nos pasa y qué compartimos, como para poder decir que estamos hartas y que el hartazgo no sea algo como personal y algo que queda dentro, sino que sea algo como que se colectivice y que ese hartazgo pueda como hacer valer todo lo que nosotros tenemos, que supimos conseguir, como dice nuestra himna. Somos un país que ha tenido muchos grupos y muchos colectivos que han luchado para que hoy podamos conseguir un montón de cosas que tenemos, desde el aborto legal, desde la ley de identidad de género, un montón de proyectos que nacieron de problemáticas que tenía nuestra comunidad y de referentes que pudieron, digamos, alzar la voz. Y creo que hoy en día, por ellos, por esos referentes y por todo lo que hicieron por nosotros, tenemos que poder salir a defender eso, y creo que es importante que lo hagamos y que seamos partícipes activos de la construcción de ese país, porque es nuestro país. Aunque nos quieran hacer creer que somos comunidades apartadas, marginadas, nosotras también vivimos en este país, aportamos, trabajamos y necesitamos que este país nos dé lo mínimo. Entonces, no, ojalá que se caiga este gobierno horrible. Es lo que tengo para decir. Creo que sí, creo que el arte tiene un rol muy importante, porque en esos procesos, en esos momentos de cansancio colectivo, de hartazgo, los artistas somos los que estamos más conectados. Podemos hacer que el arte sea una voz y podemos hacer que nuestra práctica se convierta en algo para decir y algo para comunicar. Vi hace poco una entrevista de la Joaquí que hablaba de que ella hacía música para el disfrute y para no disociarse de la realidad, sino como poder disfrutar, digamos, de un rato de música y poder no olvidarse que la vida también es eso, es bailar, es estar con tus amigas, es disfrutar, y que eso no tiene nada que ver, ni te pueden decir cómo hacerlo desde el gobierno. Entonces creo que el arte tiene por un lado una posibilidad de dar un mensaje, de decir algo, y también tiene una posibilidad de como hacerte entender como lo que todas las áreas que conlleva la vida, y que no tiene por qué un estado hacerte creer que puede dominar tu estado de ánimo. Creo que los artistas tenemos que poder hacerle entender al público y a las personas que nos ven y que nos aprecian que la vida es un montón de otras cosas también. Te voy a decir algo muy particular, que es como un ejercicio que yo hago en mi mente como para sentirme empoderada y para salir a luchar mi lugar. Me creé como un antagonista en mi mente, que básicamente es como un antagonista que encapsula, digamos, todo lo que detesto de la masculinidad y de cómo ciertas masculinidades, particularmente la música electrónica, buscan ser la palabra única y decir cómo se hacen las cosas. Obviamente existen muchos de estos varones que están en la escena, pero digo, no hablo de nadie en particular. Este DJ libertario no existe. Yo lo que hago es como que trato de ganarle a ese antagonista. Trato de todo el tiempo ser mejor y ser absolutamente opuesta.
Estoy pensando todo el tiempo que mis DJ sets y mis looks y la forma en la que me muestro tiene que ser cada vez más atrevida, más travesti, más femme, más mostra. Quiero como todo el tiempo estar más contraria a ese antagonista que me inventé y eso me lleva a mí a ocupar un lugar político y a decir, mira cómo estoy acá, mira cómo llegó la travesti DJ al festival, mira cómo estoy al lado tuyo y mira cómo de golpe te pasé, ¿no? Como soportá que este trabajo que vos te creías que era tuyo y de tus amiguitos, ya no es más solo tuyo y de tus amiguitos. Este es un lugar donde nosotras también venimos a trabajar y donde nosotras venimos a hacer lo nuestro y a nosotras se nos aprecia acá. Así que, chita la boca, porque acá llegamos y no vamos a irnos de acá, digamos. Para mí de eso se trata también, usar los espacios y ser nosotras en los espacios. Se trata de eso también, de decir, a ustedes no les pertenece esta escena, o sea, esto es un lugar colectivo y nosotras también tenemos nuestro lugar y queremos nuestro lugar de la torta. Queremos una porción de esa torta, nos la merecemos. Trato de imaginar eso y de entender qué rol ocupo yo en esos ambientes y trato de darlo todísimo como una buena travesti. Los próximos pasos en mi carrera son básicamente seguir creciendo como DJ, seguir perfeccionando lo que hago, nunca dejar de escuchar música nueva y de desarrollar lo que hago, pero también, bueno, empezar a sumar la producción, empezar a adentrarme y a amigarme con eso para encontrar mi sonido y para poder ir, no sé, disfrutando más del sonido que hago y que pongo. Y bueno, también estoy buscando crecer como artista visual. Este año voy a exponer también algunas cosas muy pronto voy a contar algo de eso, pero estoy buscando habitar esos dos universos y que digamos que puedan coexistir y desarrollarme personalmente como artista en esos mundos. Siento que ya dije muchas cosas, pero esto lo tendría que haber pensado antes. No, que la gocen, que la disfruten, que pisen fuerte con el tacón, que se apropien del mundo, que el mundo es nuestro, que no hay otra, que tenemos que ser protagonistas, o sea, no queda otra, quedarse atrás mirando no es opción para mí y yo creo para muchas. Y nada, las invito como a darlo todísimo y inventemos un mundo posible, porque hoy en día parece que el mundo es lo que hay y que tenemos que relegarnos a eso, pero yo creo que podemos empezar a pensar en un mundo nuevo y tenemos que hacerlo. Entonces las invito a hacer lo más auténticamente ustedes que puedan y gozar de lo que hacen y hacerlo con amor y compasión y que eso se mezcle, que nos mezclemos y nada. Yo siento que estoy tipo la de Mean Girls, como la torta de amor y de pasión y de todo. Bueno, nada, vivan, gocen, planten su bandera, sean ustedes y rompan un poco las pelotas, eso también hay que decirlo.